Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vamos a ver, a ver si os veo con cámara alguno para que no me sienta aquí como una loca hablando sola, a ver si alguien quiere poner la cámara. Muy buenas, ¿cómo estáis? A ver si os veo por ahí con la cámara para no sentirme aquí como una loca. Mucho gusto, un saludo desde Manizales, Colombia, Hombre, para buenas todos. Manizales, la región del café en Colombia. Eso, nos Sí, tienes que muy ubicados, muy bien. Hombre, estuve allí dando clases en Colombia y tengo muchos alumnos Ah, allí, o sea que bienvenido a Colombia y ese café qué tan bien, increíble que qué bien. que cuando me fui estuve allí con mis amigos me echaban la bronca por beber descafeinado en aquella época. No se Mira pues. puede ¿Y hacer. estuviste en Manizales, Armenia y Pereira o solo Manizales? Manizales Bogotá, Ay, Cali, es que Bogotá, Cali. hace bastantes años, pero sí, pero muy, muy querido ese país por mí. Y además luego me llevaba la gente colombiana, mis amigos, a la Universidad de Ecuador y a otros sitios en los que daba clase, o Sí. sea que muy bonito, muy bonito. O sea que bienvenido Bueno, nos usted, alegra mucho, pues. Muchas gracias, a usted, por favor. muchas Veo a gracias. Antonio ahí muy, muy cómodo, muy relajado, así es como queremos estar Bueno, para... es que estoy enfermo. Bueno, Ay, no. tengo una lesión en la espalda y tengo que estar Ay, Dios mío, pues lo en siento que sea posición por horizontal. esa razón y no por estar descansando, ¿no? Voy a ver si alguien más se anima a Ya entrar. he perdido el miedo a demostrarme así. Hay gente que le da, digo, pero he tenido reuniones con clientes Ay, aquí y no pasa absolutamente nada. igual, yo de hecho las clases he tenido gente, incluso en un hospital, en sitios, o sea, que tenían que estar tumbados en la cama, en el sofá. Al final, creo que estamos en una época en la que la flexibilidad es mandatoria, ¿no? Se requiere en ese sentido, ¿no? Hola Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos esperando. Hombre, Hola, Cristina, por ahí. Hola Isabel, hola, qué bien hola, ¿qué tal? verte. Sí, Sí, por ahí veo a un montón de personas, sí, y creo que conocidas. Bueno, Cristina, que estás conmigo ahí en el Practitioner a tope en la certificación de PNL. Veo que la pobre este fin de semana ha trabajado tantísimo, pero veo que ahí te quedan ganas, ¿no, Cristina? Eh, y vienes con Vega, con nuestra querida Vega. Ya ves, también Antonio es indispensable, ¿no? Aceptar e integrar esos elementos también sistémicos, ¿no? Como son los niños, los animales y todo esto, porque si no, no podríamos hacer nada, ¿verdad? Mm, Muy bien, pero cuídate, Antonio, y lo que necesites, ¿vale? A ver, Sí, ¿quién más? estoy haciendo y la verdad que para mí es una experiencia bastante enriquecedora. Sí. Porque te das cuenta, porque ha sido como brutal. Es decir, bueno, es que podría estar hablando una hora y no quiero hacerlo. Sí, pero es importante que en el momento muchas veces sentimos la emoción, esa del momento, de lo que nos está pasando, por sentirnos a lo mejor limitados y demás, pero luego con perspectiva. Siempre se ven los aprendizajes y siempre, pero a veces se necesita un poco de tiempo, un poco de perspectiva y cambiar algunos patrones, ¿no? Esos de impaciencia o de necesitar o de perfeccionismo que muchas personas tienen y demás. Bueno, eso siempre estoy intentando buscar aquí, a ver, para dar paso a todos. Y voy a ver un momentito, un segundo solo. Mm, Bueno, yo creo que con esto. Podemos comenzar, que son y cinco. ¿Qué os parece? Bueno, Elena, ¿qué tal? Y Reyes. ¡Ay, Pamela!
¿Qué reyes ni qué leche? Si eres Pamela, que también, bueno, Pamela. Pam, qué ilusión Hola, hola. verte. Bueno, a Bien. ver, para los que habéis hecho certificación en PNL y todo esto, os va a parecer como un recordatorio de las bases, ¿no? Porque ellos han recorrido muchísimo camino trabajando con cosas muy fuertes, con conflictos internos, externos, con duelos, con muchas cosas, incluso líneas del tiempo hacia atrás, con patrones repetitivos. Y ha habido mucho trabajo de alineación de hemisferios cerebrales para fobias, para miedos, para todo. Algunos habéis estado de mentores conmigo a lo largo de los años, ¿no? De certificaciones de PNL. Otros estáis de alumnos y estaréis de futuros mentores y nos gusta crear esa comunidad porque la PNL es apasionante, igual que lo es el coaching, y muchas veces cuando la gente oye PNL o coaching es como si fuesen, como si estuviesen peleados o algo así, porque se ve el coaching como una metodología que es no directiva, por lo menos yo soy docente de FIC, de la escuela de FIC, e imparto el séptimo módulo. Em, Cuando llego, bueno, más bien cuando llego con cara de buena y normalmente con los zapatos puestos. Cuando me voy, normalmente mis zapatos no los encuentro por ninguna parte. em, Tengo la ropa como sea, ya he estado por el suelo, ya he estado por todas partes. La PNL es muy dinámica y normalmente no dejo títere con cabeza. Los alumnos que me habéis tenido, alumnas que me habéis tenido en EFIC, os acordáis de las experiencias porque vamos muy profundo con la PNL, ¿vale? Entonces, os quiero comentar un poquito. ¿Cómo entonces pueden ser complementarios o estar en línea lo que es la PNL y el coaching? No sé si entra alguna persona más. Estoy simplemente mirando la lista aquí para que no se quede nadie fuera. Espera un momentito solo. Aquí, allow participants to start, to look, to play. Vale, ya está. Yo creo que así ya estamos. Vale, Cristina va a tener que desconectar la cámara, nos dice. Vale. Los que tengáis que desconectarla está bien, los que no, pues así se hace como más interactivo. Veo vuestras sonrisas, vuestras preguntas. A mí me gusta cómo hacerlo más vivo. Cristina tiene a Vega, una bebé en brazos, pues normal. Además, ella ya me ve lo suficiente por ahí, ¿sabes? Y me tiene que sufrir lo suficiente. Bueno, pues vamos a comenzar con esta ponencia. No me gusta tanto decir ponencia, como que es un rato que vamos a charlar, ¿no? Y también me gustaría que fuese por vuestra parte que sintieseis que podéis participar, ¿vale? Mirad, están entrando más personas. Bueno, pues entonces, para mí, qué es la diferencia? Voy a poneros aquí un segundito solo. A ver. Vale, perdonadme, ¿eh? A ver si alguien sabe cómo se hace en Zoom, porque me lo ha puesto todo cambiado. A ver, multiple participants. Estoy intentando que todos puedan entrar sin que yo tenga que darles paso. A ver, ¿cómo lo hacemos esto? Vale, bueno, ahí lo dejamos. Vale, a ver si funciona. Vale, voy a compartir algo, ¿de acuerdo? Es un PowerPoint y aquí lo tenéis. Comienzo compartiendo esto, aunque yo no soy muy de PowerPoints, os lo digo tal cual, ¿vale? Vamos a ir hacia la primera diapositiva. La tecnología se está resistiendo aquí. Vale. Vale, comenzamos. Con esta Semana Internacional del Coaching, ¿habéis estado viendo algunas de las ponencias de la Escuela FIC? Bueno, habéis tenido ponencias de coaches, sí, Isabel, ¿no? Has estado ahí con Pedro o con Rosa o con Ángel, con alguno de, también Mateo, alguno de nuestros grandes compañeros, ¿no? Cada uno damos un módulo diferente. En FIC, bueno, hay personas que dan varios módulos, hay personas que damos módulos específicos y a mí el que más me gusta para mí es la PNL por su dinamismo y demás, ¿no? El que más me gusta dar, al que más me gusta ir, ¿vale? Porque la PNL sí que es una metodología
sorprendente cuando la gente la toca y cuando la practicáis, ¿no? Veis que tiene unos cambios sorprendentes, impactantes, también muy profundos y muy duraderos. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel inconsciente, ¿vale? ¿Cómo se puede ver esa sinergia entre el coaching y la PNL? Os diría que el coaching es como un marco más amplio en el que se gana conciencia, ¿no? Se gana conciencia a través de las preguntas poderosas, ¿no? A través de guiar al cliente en un coaching no directivo por lo general, ¿no? Guiar al cliente a través de ese grow, se crea conciencia, un objetivo, vamos explorando el camino hacia ese objetivo, generamos opciones y después se genera ese plan de acción. El cliente genera ese plan de acción, ¿no? ¿Dónde aparece la PNL? Pues fijaros, os lo voy a comentar de esta forma. El coaching genera mucha conciencia, ¿no? Y de lo que me doy cuenta en la PNL es que si no hay conciencia, nuestra conducta es muchísimo más extrema, ¿vale? Es una conducta que por lo general va muchísimo más a los extremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si esto es un péndulo y ahí veis un nivel de conciencia básico, un nivel de conciencia de 0, imaginaos del 0 al 10, que ese es el nivel de conciencia 0, ¿vale? Déjame dar paso a más alumnos, ¿vale? Nivel de conciencia 0. Cuando yo tengo un péndulo como ese que está colgado y se va hacia los extremos, ¿vale? Si la cuerda la tengo muy suelta, hasta abajo, nivel de conciencia 0, y yo lo balanceo, algo pasa, ese péndulo por lo general se va a ir muy al extremo, ¿verdad? Tiene un recorrido bastante amplio para irse al extremo. Ahora, ¿qué pasa si yo subo en el nivel de conciencia? O sea, si ese péndulo yo lo agarro y subo en el nivel de conciencia y me doy cuenta que tengo, por ejemplo, un patrón, me doy cuenta que actúo desde un rol o que tengo un disparador cuando voy a casa de mis padres, porque ya lo decía el Dalai Lama, creo que era, que si piensas que eres un ser iluminado, vete a pasar 15 días a casa de los familiares, ¿no? De tus padres. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a casa de nuestros padres en el peor de los casos? Porque hay familias muy bien avenidas y que no se disparan mutuamente, que tienen unas relaciones sanas, pero ¿qué pasa cuando entramos en un contexto, por ejemplo, y tenemos un disparador? Ese disparador es automático y muchas veces desde la inconsciencia nos vamos a un extremo y luego nos cuesta venir, nos cuesta regresar, ¿vale? Cuanto más nos vamos al extremo, más nos cuesta regresar, ¿ok? ¿Os ha pasado alguna vez de estar, por ejemplo, en una dieta y decir, bueno, la estoy haciendo bastante bien, bueno, me voy a dar un margen, un fin de semana, me voy a tomar 2 copas por ahí con los amigos y de repente no son 2 copas, son 5, luego al día siguiente también y nos vamos y nos pegamos una comilona y tal, y el lunes dices, madre mía, para volver ahora a la dieta o a lo que estaba haciendo, ¿no? Cuanto más te vas, más te va a costar volver. Entonces, ese péndulo, si está en el nivel de conciencia 0, nos vamos a ir muy al extremo, ¿vale? Penduleamos muchísimo. Cuanta más conciencia tenemos, menos recorrido puede tener ese péndulo, hasta que lo subimos más o menos arriba del todo, ¿no? Y en personas que han sido grandes líderes, ¿no? O estamos hablando ya de personalidades como Jesucristo, Buda y demás, ese nivel de conciencia tan alto casi no les permite salirse de su centro, ¿vale? Siendo humanos, aquí de estos que tocamos carne, hueso y demás, vamos a salirnos de nuestro centro. El caso es volver. Yo me acuerdo y os cuento esa historia, ¿no? De cuando me fui a sacar el carnet de conducir y me decían que tenía que, las bolas tenía que mantenerlas, ¿no? Que no tocasen los extremos. Y entonces yo decía, madre mía, si yo no sé conducir un coche en tiempo real y con el volante delante y demás, ¿cómo voy a poder mantener dos, o sea, 2 bolas dentro de las carreteras, ¿no? Entonces empecé a hacerlo y me acuerdo que cada vez que sonaba pi, porque tocaba el borde, pi, 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 me iba tensando más y más y más. Y yo me tenso muchísimo aquí, ¿no? Y cada vez pi, 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 cada vez me voy tensando más que todavía hoy en día clavo las uñas pensando en ese momento, ¿no? Y me acuerdo cuando terminé, le pregunté, ¿no? Al que estaba allí, el examinador, vamos a decir, ¿no? Y le digo, bueno, suspendida, ¿no? Porque esto, vamos, y me dice, no, 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 qué va, lo has hecho muy bien, ¿no? Entonces yo dentro de mi entendimiento, que mi carácter va muy asociado con la PNL y necesito entender las cosas, ¿no? Le pregunté, bueno, ¿cuál es el criterio para que haya pitado continuamente esto y yo haya probado? ¿No? Y me dice, es que no se entiende esto. No se trata de que no toques el borde,
¿vale? Siempre vas a tocar el borde. Es imposible, casi virtualmente imposible, o sea, ir por ahí con estas dos carreteritas y no tocar el borde. Se trata de, si vuelves, por ejemplo, cuando vais por la carretera y os desviáis un poco, que no os dais cuenta porque estáis inconscientes, no tenéis presencia, por ejemplo, en el coche a mí me pasa, y de repente las marcas de la carretera, en ese momento, la reacción que tú tengas, si tienes la reacción de dar el volante y volver a la carretera, ¿vale? No es penalizada en ese examen. Lo peor sería que tocásemos y siguiésemos de forma inconsciente en ese borde o peor, que nos fuésemos a un lado de la carretera, ¿vale? Entonces, no se trata de que no perdamos el centro, sino de que nos demos cuenta, que tengamos la conciencia para darnos cuenta de que hemos perdido el centro y que volvamos lo antes posible. ¿Qué es lo que permite, por ejemplo, el coaching o las metodologías que estamos estudiando? Nos da esa conciencia sobre esos patrones que tenemos y nos permite volver a nuestro centro lo antes posible. Nos permite conocernos, nos permite una posición más elevada en la que podemos salir y observarnos y conocernos mejor. Y os aseguro que conocerse mejor es una de las mejores cosas que podéis hacer por vosotros mismos, por vosotras mismas, por vuestro futuro y demás, ¿vale? Entonces, eh, ahí tenéis a vuestro amigo, el Grow, seguro que os encanta y es una maravilla y os perdéis para un sitio, para el otro. ¿Y dónde estoy ahora? En la G. Ay, no, que he vuelto a la G, tenía que estar en la O y todas estas cosas, ¿no? Hasta que se vuelve un poco más natural, ¿no? Entonces, ¿dónde encaja la PNL en el Grow? Vosotros hacéis vuestro coaching y estáis con total presencia, con total escucha en la G para, o sea, esmartizando esos objetivos, ¿no? Ese objetivo en concreto para un cliente y de repente cuando estáis en la G y decís lo que más deseo es, yo me acuerdo de un psiquiatra con el que trabajé, el doctor Gilligan, ¿no? Hacía cursos de trance, de hipnosis ericksoniana basada en Milton Erickson, fue un gran motor para la creación de la PNL, Milton Erickson, digamos, fue uno de los grandes terapeutas de la historia y básicamente Stephen Gilligan, que es su sucesor hoy en día, ¿no? Milton ya no está vivo, dice que cuando expresamos un sueño, un deseo o algo que realmente queremos y lo esmartizamos, porque la importancia aquí de esmartizar, por ejemplo, es que si yo digo, yo quiero paz, pero no digo exactamente dónde quiero paz, ¿no? No digo en qué ámbito, no digo con quién, no digo de qué forma me gustaría tener paz, qué vería, qué sentiría, que si yo no lo esmartizo, yo no me relaciono con eso, yo no lo bajo a tierra, ¿vale? Entonces, cuando estamos esmartizando, estamos bajando a tierra y yo me acuerdo de trabajar con Steven Gilligan y, por ejemplo, una persona decir que quería paz, ¿no? Y él decirle, ¿en qué ámbito de tu vida? ¿En qué momento? ¿Cuándo necesitas paz? ¿Con quién necesitas paz? Esmartizarlo y en el momento que esa persona siente el objetivo, su sueño, su objetivo, lo que desea, lo que más desea en este mundo y lo sientes, ¿vale? Quiero paz con mi pareja y quiero en el día a día tratarnos bien, lo que sea, hablar bien, estar conectados. Cuando tú realmente conectas con ese sueño, ¿vale? Ahí sucede algo. Y él decía que son 5 segundos lo que tardamos, 5 segundos lo que tardamos en expresar de algún modo algún mensaje no verbal, ¿vale? Como por ejemplo un nudo en la garganta. Tragar saliva, la comisura de los labios es una zona donde se expresa bastante esto, que está sucediendo algo, algún tic, las fosas nasales también empiezan como a aletear, hay guiños, por ejemplo, en los ojos o la cara cambia y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él decía que 5 segundos es lo que tarda nuestro inconsciente en mandarnos una señal para decirnos, no lo vas a conseguir, ¿vale? En mandarnos los bloqueos, en mandarnos a un saboteador o saboteadora, ¿vale? En decir, sí, pero, eso sí, pero, ¿vale? Entonces, ¿dónde viene la PNL? La PNL viene después de la G. Cuando nosotros establecemos ese gol, ese objetivo, y de repente un cliente dice, wow, quiero quiero un año sabático para poder viajar por el mundo y hacer un documental, ¿vale? Yo qué sé, que se trate sobre los niños adoptados o los niños en orfanatos, ¿no? Alrededor del mundo. Y de repente tú estás escuchando lo que siente dentro esa persona y cómo lo siente y algo va a aparecer en 5 segundos, ¿vale? Cuando queremos algo y nos decimos un no puedo,
¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pregunta? Es que te lo impide, ¿verdad? ¿Qué hay aquí en el medio para que tú quieras esto y sientas que no puedes? Si no, crees que no puedes, en PNL trabajamos con esa representación de lo que hay en el medio que me lo impide, perdón, ¿vale? Entonces, eso que hay en el medio es la realidad. Es la R de la realidad. Entonces, ahí es donde viene la PNL, quiero que sepáis situarla. Ahí es donde viene la PNL con sus muchas técnicas, incontables técnicas, por ejemplo, para fobias, para patrones, para creencias, para conflictos externos, internos, para todo tipo de cosas, líneas del tiempo, para experiencias pasadas que hayamos tenido, detonadores, roles descentrados. Viene con todas esas técnicas que son súper complementarias al coaching. El coaching es el proceso, pero cuando llegas a la R, lo que le sucede a muchos coaches es que no se sienten armados con técnicas específicas para trabajar ciertos casos. Por ejemplo, cuando yo estudié coaching hace muchos años, ¿no? Yo estudié 5 certificaciones de coaching como alumna con diferentes escuelas para ver diferentes métodos, ¿vale? Y yo me acuerdo con la última escuela que muchos compañeros me mandaban, yo ya había estudiado PNL, yo empecé como un poco al revés, pero me gustó mucho porque encajé el coaching después de la PNL y para mí lo que hizo fue como unir. La PNL tenía un montón de técnicas, pero yo no era coach antes de comenzar a utilizar la PNL, ¿no? Em, de hecho, es curioso porque la utilizaba más en otros ámbitos, ¿no? Estudié la carrera diplomática, trabajaba en ONGs alrededor del mundo, trabajamos mucha PNL para muchos casos, ¿no? Pero a mí me faltaba algo, siempre decía que me faltaba algo como que lo uniese todo en una metodología, algo que lo contuviese todo y más una forma de trabajar y de cómo estar, ¿vale? De preguntar, de dirigir sesiones, ¿vale? Y ese era el coaching, lo encontré en el coaching, ¿vale? Entonces, como coach, yo estoy haciendo una sesión, empiezo a establecer ese objetivo, empiezo a smartizar ese objetivo, por ejemplo, con Isabel, que la tengo ahí delante, ¿no? Justo. Isabel me va contando su objetivo y dentro de contarme ese objetivo, los saboteadores ya empiezan aquí, ¿no? A hacer cositas, ¿no? Con nuestra cabeza. Y Walt Disney, por ejemplo, lo decía muy bonito. ¿Qué es lo que pasaba? Él decía que los creativos necesitaban estar en una habitación solos y no juntarse con los críticos o con los realistas, ¿vale? De hecho, hay una técnica de PNL en las posiciones perceptivas, que veremos un poquito de las posiciones perceptivas, ¿vale? Eh, Se adaptó esta técnica para poner en una posición al creativo y que el creativo pueda crear sin influencia del crítico o del realista. No, por ejemplo, si estamos creando un post para Instagram y estamos escribiendo en Instagram algo y de repente dices, "Buah, vaya porquería, pero ¿quién lo va a leer esto? Pero si esto no le interesa ni, madre mía, estoy aquí atascada, es demasiado largo". Eso es el crítico, ¿vale? Entonces hay críticas constructivas, ¿vale? Y hay críticas absolutamente destructivas y que nos limitan. Entonces, cuando estamos en el proceso creativo, cuando estamos en un brainstorming, es un impedimento que el crítico entre demasiado pronto. Eso es lo que decía Walt Disney, ¿vale? Normalmente el crítico mata la creatividad, mata esa viveza, esa vibración, ¿no? que hay en la creatividad. Entonces, una vez que sus creativos ya tenían creado el trabajo, se lo daban en una habitación donde no dejaba entrar a nadie, solamente los creativos que tenían objetos muy locos y tenían todo tipo de cosas, que eso os animo a hacerlo en vuestras casas si podéis, cosas, anclajes, que nosotros le llamamos estímulos, o sea, amuletos que tengáis, rocas de playa, una foto del musical de Wicked, cosas que os inspiren, ¿vale? Música que os inspire. Cuando vosotros creáis, como esos creativos de Disney, lo que hacía él era mandarle ese trabajo al crítico, ¿vale? Entonces el crítico decía, a ver, que estamos en qué años, en los 40, en los 50, y vais a poner a un ratón que se llama Mickey Mouse sin pantalones, desnudo, eso es un escándalo. Tenemos que vestirle al menos con algo. Bueno, pues le ponemos y ya ahí negociaban, ¿vale? Y rehacían su trabajo. Y después se les manda el trabajo a los realistas, los cuales dicen hay dinero, no hay dinero, tenemos que tenerlo en esta fecha. No, primero tenemos este trabajo y hay que completar este trabajo. Entonces los tres hacen un gran trabajo porque creativos, los creativos tienen muchísimo aire, ¿de acuerdo? Están como muy, muy en el aire. Pero también se necesita
esa tierra que tienen más los críticos, ¿no? O los críticos tienen bastante fuego también, pero esa tierra de los realistas de decir, bueno, y tenemos presupuesto para esto, y tenemos lo que tenemos que tener, tenemos el personal para llevar esto a cabo, ¿vale? Entonces la burocracia y todo lo demás, ¿vale? Entonces, desgraciadamente, el saboteador entra demasiado pronto. Y en el Grow lo veréis cuando entra el saboteador. ¿Cómo sabéis cuándo entra el saboteador? A ver si me lo sabe decir alguien de los que estáis aquí. ¿Cómo sabéis cuándo entra el saboteador? A ver si hay alguien por aquí. A ver, Beatriz, yo, hombre. hola, yo creo que ¿Qué lo tal? recuerdo de escuchártelo a ti, cuando se Sí, le apagaban los ojos, sí, 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 sí. ¿no? Hay dos cosas, ¿vale? Dos cosas muy importantes. Una es ese brillo en los ojos que tiene el ser, ¿no? Ese brillo en los ojos que tenemos cuando hablamos de nuestros sueños y cuando conectamos con nuestra esencia y demás. Ese brillo en los ojos se va. O sea, básicamente se ponen como muy, muy bien, Beatriz, ¿eh? Que te acuerdas, ¿no? Em, Realmente os metí bastante caña ese fin de semana, también me acuerdo, ¿no? Mis clases son recordadas como CrossFit, más que... Entonces, ese brillo en los ojos, ¿no? Que se va de repente, porque es como roba ese sueño. Y el tono de la voz. El tono de la voz es una de las cuestiones más importantes con las que vamos a trabajar como coaches y que vamos a identificar en nuestros clientes, ¿vale? El tono de la voz es importantísimo. Cuando estamos desde el ser, cuando estamos llenos de nosotros mismos, ¿no? Y nos brilla los ojos, que ojalá os deseo que estéis así siendo coaches y estando delante de vuestros clientes, pero también en la vida, ¿no? Em, Hay resonancia. Resonancia es que hay algo aquí vivo que resuena y se puede estar resonante en la tristeza, en un duelo, porque hemos querido a alguien mucho y no está, ¿vale? La poesía es resonante. Hay canciones que son muy resonantes, estamos llenos de vida, hay vibración aquí dentro y eso se puede ver. Y la voz es resonante. Y disonante es cuando estamos hablando desde la mente y estamos diciendo, sí, vale, pero has contado con que tienes ya, no sé, 50 años y has contado con que tienes una hipoteca y un crédito y no sé qué. ¿Os dais cuenta de esa voz? Hay personas que te pueden contar un sueño, un objetivo, como si fuese la lista de la compra del Mercadona. O sea, tal cual, ¿eh? No hay diferencia. Tengo que comprar patatas y luego tengo que contar no sé qué y no sé cuánto. Y dices, wow, si observáis de una forma amplia, si escucháis con otros sentidos y no ponéis tanto en la vista, yo durante mucho tiempo estuve haciendo sesiones telefónicas sin ver a las personas, ¿vale? Me lo recomendó una profesora y me sirvió de mucho, ¿eh? Fueron meses que estuve escuchando y muchas veces apagaba la luz de mi habitación, entonces se magnificaba lo que escuchaba, hasta el punto en el que podía llegar a oír en los silencios que había, cuando la persona tragaba saliva, cuando el tono de voz cambiaba y decías, oh, ¿qué ha pasado aquí, no? Cuando, por ejemplo, ¿cuándo sabéis cuando entra un niño interior herido? Hay varias claves, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y le entra inseguridad, la voz empieza como a titubear, así como, y el cuerpo también, y la estabilidad no es la misma. Si la persona está de pie, en PNL trabajamos mucho de pie, la estabilidad no es la misma. Y además, los hombros, la persona se hace pequeña. Se hace pequeña. Y normalmente te van a decir algo como, Pamela, tú lo has experimentado muchas veces, lo has visto como mentora y demás. em, la persona muchas veces te va a expresar, pero otras veces no va a saber, pero te va a expresar que se siente pequeña. Se siente pequeña. Cuando una persona nos dice, me siento pequeña, ¿como cuántos años? Y por lo general, lo que decía el doctor Gilligan, cuando esos 5 segundos llegan y nos viene esa sensación de saboteo o esa sensación de conectar con una falta de recursos, que es más típica de un niño pequeño, de una niña pequeña, que de un adulto, ¿vale? Los adultos tenemos la habilidad o no la tenemos. Si no la tenemos, vamos, hacemos un curso y ya está, ¿no? Tenemos una madurez para eso. Pero cuando yo creo que conecto con una niña que dice, uy, qué vergüenza ponerme a hablar en público o lo que sea, eso es más como de niños, ¿vale? Y él dice que en esos 5 segundos normalmente lo que aparece, ese saboteo, normalmente suele ser un niño o una niña inseguro, ¿vale? Esa falta de recursos. Entonces muchas veces tienes delante sentado a un niño y no lo sabes. Tienes delante sentado a un saboteador
y no lo sabes. Tienes delante a alguien en un patrón de víctima súper descentrado y estás escuchándole como si la historia que está contando fuese lo más cierto del mundo. A mí una vez me resultó revolucionario cuando un profesor me dijo, no te creas las historias que te cuentan los clientes. Y yo fue como, ¿perdona? ¿Sabes? Estoy aquí para contármelas y a lo largo del tiempo entendí lo que me está diciendo. Es que muchas cosas son constructos. O sea, no es el hecho el que te crea una fobia a los perros, sino lo que yo me cuento sobre el hecho. Para esto hizo un gran trabajo Byron Katie, ¿no? En su Amar lo que es y ese cambio de creencias y demás, que es un trabajo fabuloso, ¿no? Ese sistema, el trabajo de Byron Katie, tiene una página web en el que cambias creencias porque cuestionas la historia que te estás contando sobre eso, ¿no? Entonces, si entendemos que muchas de las cosas son creencias y que el cliente va a venir a contarnos algo, pero que a lo mejor el cuerpo nos está mostrando lo mismo, ahí entramos en el campo de la PNL, ¿vale? Entramos en el inconsciente. Nosotros en PNL no nos fijamos tanto en lo que nos dice el cliente a nivel verbal, sino que nos fijamos mucho más en lo que nos dice a nivel no verbal, ¿vale? Por ejemplo, os pongo aquí, es que al final los PowerPoints es como, para mí es como un paso que me distancia más de vosotros, ¿no? En PNL tenemos este lenguaje no verbal, ¿no? El tono, volumen, velocidad, la gestualidad. Por ejemplo, alguien que dice, es que claro, yo estaba muy bien, ¿no? Y de repente llegó mi pareja y es que ¿sabes? Me puso de los nervios. Pero bueno, luego entendí que mi pareja, pues bueno, tampoco tiene la culpa de eso, pero... y vuelve a hacer este gesto, ¿no? A lo largo de vuestra sesión, después, en otra cosa, a lo mejor está hablando de otra cosa y vuelve a hacer este gesto. Y de repente tú dices, ¡guau! Ese gesto es igual que el que hizo antes. ¿Quién está entrando aquí o qué te está pasando? O sea, y está saliendo esa rabia a lo mejor de nuevo o lo que sea, pero a lo mejor con otra persona. Y tenemos que fijarnos, la PNL es muy buena identificando patrones, patrones. Entonces, voy a empezar de forma ordenada, ¿vale? En la PNL nos basamos muchísimo en los sistemas representacionales, lo que se llama el back. De forma muy vaga, en otras metodologías, es como back, back. Sí, pero no se entiende la importancia del back. El back tiene una importancia casi religiosa en la PNL. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, fijaros, nos basamos en que, esto lo dijo Meravian en un estudio, seguramente lo habéis estudiado, que lo que yo comunico a nivel verbal es un 7% del contenido, a nivel de entonación es un 38% y a nivel fisiológico lo que yo digo, por ejemplo, es un 55%. Vale, entonces, ¿es esto cierto? ¿Creéis que es cierto en vuestra comunicación, en la comunicación que tenéis con los que os rodean? ¿Creéis que es cierto, que no es cierto? ¿Cómo lo veis? A ver qué tenéis por ahí. Depende, depende. A ver, un momentito. Dejadme ver si hay alguien por ahí. Yo creo que ya les he dado acceso a todos. Perfecto. Vale. Pues sí, depende. Compro el depende, que lo ha dicho. A ver quién lo ha dicho, el depende, porque os voy a decir de qué depende. Bueno, no veo aquí quién lo ha dicho, pero 100%. Cristina, muy bien. Entonces, ¿de qué depende? Depende del contexto. En la PNL trabajamos muchísimo con los contextos, ¿vale? Depende de si el contexto es emocional o no es emocional, ¿vale? Y Meravian dijo que se habían sacado de contexto sus palabras y realmente que es un mito. Vale, si yo voy como iba de vacaciones a los Picos de Europa, que yo soy de los Picos de Europa, y le pregunto a mi tía, tía, ¿cómo estás? Y ella siempre, su respuesta era la misma, era como, ay, bien, hija, bien. Te cortocircuita la cabeza, ¿verdad? Es como, me está diciendo bien a nivel lingüístico, pero realmente su entonación y su cuerpo hacia abajo es totalmente lo contrario. Para eso estamos en la PNL. Este es un caso muy obvio, pero para eso estamos en la PNL, para detectar incongruencias a través de la calibración, lo que es poder detectar, poder ver con claridad el cuerpo, el lenguaje no verbal, la entonación de la otra persona, hasta tal punto, cuando se estudia PNL, que tú muchas veces estás simplemente apuntando lo que sea, haciendo algo y de repente el cliente respira de otra forma o cambia el tono de voz y levantas la cabeza y dices, y ya sabes quién ha entrado. Ya sabes quién ha entrado,
¿vale? Hay una claridad para saber que le ha entrado el niño herido, que le ha entrado el saboteador, que le ha entrado un patrón de perfeccionamiento, por ejemplo. Entonces, es muy importante la calibración, ¿no? En PNL, em, es importante entender, ¿vale? Esto es una caja negra, pero no os preocupéis que no es tan compleja como lo que parece, ¿no? Es una caja negra que explica que lo que nosotros vemos en el mundo, o sea, en la realidad está ahí fuera, pero la realidad no está dentro de mí. No hay realidad dentro de mí. Dentro de mí solamente hay representaciones, ¿vale? ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, veo el mundo y, y veo, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Yo estuve en Londres cuando los bombardeos, ¿vale? Que hubieron allí, ¿no? Y imaginaros que en ese momento hubo una tensión con el mundo musulmán muy fuerte. Yo tenía varias compañeras, sigo teniendo, ¿no? Una de ellas es una gran periodista de la BBC y es corresponsal en sitios de guerra y hace muchísimo trabajo, ¿vale? De investigación y de campo, Laila Ali. Em, y me acuerdo de vivir pues los bombardeos y demás, ¿no? Y para mí eso fue una experiencia muy fea, porque cuando ella iba con, bueno, pues, con el turbante encima, no quiero decir burka y demás, iba y se notaba que era de la cultura musulmana y recibía bastantes insultos e incluso hubo gente que le escupió y demás, ¿no? En Londres. Em, entonces, imaginaros que yo he sido una víctima como una amiga que conocemos que estaba sentada en el vagón donde se intentaron explosionar, ¿sabes?, las bombas. Em, si yo tengo esa experiencia dentro, ¿vale? Cuando yo, por ejemplo, estoy en algún sitio y veo una persona o alguien con un burka que abre la puerta, imaginaos que estoy en una sala y de repente una persona con un burka abre la puerta violentamente, o sea, o así muy fuerte, ¿qué creéis que voy a pensar? Seguramente se active, ¿no? Mi experiencia. Seguramente me sobresalte o se active, lo estáis diciendo por ahí, ¿no? Amenaza. Seguramente se active y yo, dentro de mis experiencias que tengo, mi representación interna que tengo, pueda etiquetar eso como amenazante. Sin embargo, otra persona quizás que no tiene esa experiencia, seguramente no lo va a etiquetar como amenazante, o una persona que no tiene ningún conocimiento sobre la cultura musulmana o no ha tenido nunca ningún tema, por ejemplo, de estos ataques terroristas y demás, ¿no? Entonces, la realidad entra a nosotros a través de los sentidos. La PNL estudia muchísimo los sentidos y la forma en la que captamos la realidad, ¿vale? Y cómo yo etiqueto esas cosas, ¿vale? Entonces, es diferente mi realidad, los primeros filtros que va a recibir, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los primeros filtros que tenemos cuando vemos la realidad? Venga, os lo digo para que no os estrujéis demasiado la mente. Los sentidos no va a ser la forma en la que yo veo la realidad, la escucho, la siento y demás, no va a ser la misma que Elena o que Beatriz o que otra persona, ¿no? Entonces, esto es como un embudo. La realidad es así de grande y de repente cuando atraviesa mis sentidos ya está sesgada, ¿vale? Y eso se queda en el primer acceso. El primer acceso, por ejemplo, si yo veo una imagen, son codificaciones que tengo aquí en mi cerebro, en esta parte, los oídos en otra parte y demás, pero que no tienen nombre. Eso es el inconsciente, ¿vale? Nosotros no sabemos lo que tenemos dentro, todas esas cosas que tenemos dentro. Y después atraviesa los segundos filtros. Y los segundos filtros son muchísimo más culturales, ¿vale? Por ejemplo, la geografía. La geografía. Yo a veces os cuento la historia de mi abuela cuando vino un amigo mío, mi abuela de los Picos de Europa, que nunca había salido de su casa, había nacido en el 1904 y sorda y con cataratas y de todo, y vino un amigo mío con melenita y con pendiente en Gijón, que un sitio surfero, a merendar a casa y mi abuela decía, ¡ay, qué nenita más guapa! ¡Qué nenita! No hubo forma, ¿eh? Durante toda la tarde no hubo forma de que mi abuela entendiera que no era una chica, que era un chico. ¿Vale? ¿Qué juega ahí esos filtros F2, no? ¿Qué son esos filtros F2? La geografía donde ella creció, que pasó una guerra y los hombres tenían el pelo súper corto, ¿no? Cuando en la guerra, ¿no? La creencia de que los hombres no llevan el pelo largo ni llevan pendientes ni demás. Los primeros filtros, los sensoriales, también podrían haber jugado una mala pasada. Por ejemplo, que estaba sorda, que decía que nosotros la habíamos dejado sorda tocando la trompeta, que no veía las cataratas, y era muy divertida, ¿no? Muy divertida. De hecho,
cuando venían mis amigas y amigos y demás, cada día les decía un nombre diferente. Ella se convertía en una persona diferente cada día. Les decía, hoy me llamo María Castaña, hoy soy no sé qué. Bueno, unos nombres, pero rimbombantes. Entonces todavía hoy en día se acuerdan mucho todo el mundo de eso, ¿no? Y les tomaba el pelo realmente a todos. Otro día actuaba como si estuviese Alzheimer, pero no lo tenía. O sea, simplemente para asustarnos, porque le hacía gracia y decía, ¿quién eres? No sé quién eres. Y cosas así. Entonces ella siempre fue una niña grande, ¿no? Niña grande. Pues entonces esa niña grande de repente va y sus filtros no le permitieron poder entender que lo que veía no era una chica, sino un chico. ¿Vale? Y hay muchísimos educacionales, los modelos que hemos tenido, los filtros de lenguaje, la etiqueta fue nenita. Entonces, yo veo la realidad. Veo a una mujer u hombre, vete tú a saber, con un burka así cubierto, entrando en la sala donde estamos teniendo clase, abriendo así, boom, de repente, una sala de la universidad, por ejemplo, abriendo, boom, de repente, y veo esa imagen a nivel sensorial, boom, auditivo, todo lo demás, se almacena aquí en un lugar inconsciente, atraviesa todos mis... Primero, se compara, perdón, con una base de datos que tenemos y ahí está mi experiencia, la que haya tenido previamente o no, ¿vale? Y después pasa otros filtros que todavía la sesgan más, filtros míos de creencias, de valores, de muchísimas otras cosas, y quizás la etiqueta que yo pongo fuera es amenaza o quizás no, ¿vale? O quizás pongo la etiqueta amigable, como mi amiga Laila, ¿no? O cualquier cosa, ¿vale? Pero ese es el proceso que sentimos, ¿vale? Entonces, la PNL trabaja mucho, perdonad, trabaja mucho en lo sensorial, ¿ok? En lo sensorial. Entonces, nosotros no trabajamos en la PNL en la realidad. Y el que diga que trabaja en la realidad es que no ha entendido esto, que no hay tal cosa como la realidad. Trabajamos en las representaciones. Entonces, ¿por qué a una persona, o sea, si le muerde un perro, tiene una fobia y otra persona no tiene una fobia? ¿Vale? Entonces, cuando uno entiende que son las codificaciones, ¿vale? Codificaciones que hacemos de la realidad, cosa que ya decía Byron Katie, lo que nos limita o nos potencia, ¿no? Pues nosotros trabajamos en PNL cambiando esas codificaciones y la PNL se hizo muy famosa a través de descubrir que cambiando esas codificaciones, tal como hacían Fritz Perls, el creador de la Gestalt, ¿vale? Y Virginia Satir, ya veréis cómo entran, pero ellos fueron grandes modelos con Milton Erickson. Esos tres terapeutas fueron los grandes modelos de la PNL y Fritz Perls trabajaba muchísimo con el color, la luz, muchísimas cosas para transformar, ¿vale? Esa emoción, para transformar esa creencia, para transformar esas cosas, ¿vale? Entonces, lo intentaron con fobias y se dieron cuenta que cambiando la codificación de las fobias, o sea, si yo, por ejemplo, veo esa imagen de ese perro y es oscura y yo la veo a través de mis propios ojos que estoy asociada, la cabeza del perro es como enorme y el sonido es estridente y yo os cuento eso, lo que va a hacer la PNL no es cambiar la historia, ni tampoco va a poner énfasis en la historia, se va a fijar en las características de codificación que yo he hecho de esa historia. Y entonces vamos a comenzar ese cambio de ¿y qué pasaría si hicieses la cabeza del perro más pequeña? Porque el inconsciente no diferencia entre la realidad y la ficción. Así hemos tratado muchas fobias. ¿Y qué pasaría si, en vez de verte a través de tus propios ojos, te vieses desde fuera disociado? ¿Qué pasaría si en vez de blanco y negro le pones color? O si bajas el volumen de esos ladridos o tal. Ese es el primer paso de la PNL, ¿vale? El paso mínimo de cuando empezamos con PNL se aprende a trabajar con codificaciones y aprender cómo cambiarlas, que se llaman submodalidades. Y vosotros en EFIC, en el módulo 7, tenéis un taster, hacéis algo de trabajo de submodalidades que a mí me parece, a mí me parece algo que es importante entender como base, porque eso va a ser la base de muchísimas cosas. Entonces, ese back del que habláis en coaching, del que hablamos en PNL, yo también en coaching, yo también soy coach, em, ese back, ese back es importantísimo, ¿vale? Porque determina la experiencia kinestésica, lo que yo siento. ¿Qué es lo que pasa? Que esa representación está vinculada, es como un anclaje, está aquí como una red neuronal a una sensación que yo tengo. Entonces, si yo lo represento oscuro, y curiosamente se descubrió cuando estaban analizando todo el trabajo de estos grandes terapeutas, se descubrió que
Normalmente representamos los momentos más altos, positivos. No me gusta hablar así porque son polaridades, pero digamos positivos para el propósito, ¿vale? Los momentos positivos de nuestra vida los representamos de una forma sistemática y los momentos negativos, ¿vale? Y perdonadme por estos términos, los representamos de otra forma, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a la representación y lo cambiamos, y por ejemplo tenemos un recuerdo de algo que sucedió, de que nuestra pareja nos abandonó, por ejemplo, o nos contamos que nos ha abandonado, ¿vale? En primer lugar, nadie te puede abandonar a no ser que tú te abandones. Eso para los que tienen herida de abandono, que también las trabajamos mucho, eso es importantísimo, ¿vale? Nadie se puede sentir abandonado a no ser que se abandone a sí mismo, ¿no? Pero imaginaos que hay una herida de abandono y la representáis pues sin sonido, con mucha oscuridad, ¿no? Viéndola como desde fuera, como una foto así como pequeña, como todos los colores son tristes. Todo eso, imaginaos que metéis más color, imaginaos que le metéis más luz, que lo hacéis de otro tamaño. Yo, por ejemplo, una vez que mi hijo vino muy cabreado con una profesora que les había tratado muy mal, era una chica sustituta, y venía como, es que no, es que es injusto que nos trate así, era muy pequeñito, y yo digo, ¿qué quieres hacer? A ver, tú imagínate que la ves aquí, ¿cómo la ves? Y me decía, pues aquí enfrente, pues no sé qué, y digo yo, ¿la quieres poner en una foto o cómo, qué quieres hacer con ella, no? Y empezaba, va, pero es una foto, a ver, pero ¿cómo? Así de grande, venga, ¿qué quieres hacer con ella? Decía, venga, la voy a hacer más pequeñita, y la acabó tirando por la taza del váter, o sea que se sintió muy bien, ¿eh? O sea, realmente se sintió muy bien cuando hizo eso. Es un ejemplo mínimo de lo que se puede hacer, pero se pueden llegar a trabajar fobias y muchas cosas. Vale. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que los clientes vienen en una primera posición absolutamente kinestésica, ¿vale? A consulta, los clientes muchas veces vienen en una primera posición totalmente asociada, visual, auditiva y kinestésica. ¿A qué me refiero? Es que me pasa esto, es que yo es que, y vienen muy asociados, o cuando trabajan algo, una realidad que tienen ahí un bloqueo, un miedo, lo que sea, vienen en una posición muy asociada. Cosa que está bien para algunas cosas y no está tan bien para otras cosas, ¿vale? ¿Está muy bien para procesar la emoción? Sí, ¿vale? Para procesar la emoción sí que está bien, ¿vale? Pero no te ofrece perspectiva, ¿vale? Entonces, hablando de esa conciencia del coaching, hablando de esa perspectiva, que hablábamos del péndulo, ¿no? Y estos disparadores que tenemos que nos llevan a los extremos. ¿Qué sucede cuando estamos muy asociados kinestésicamente a algo, cuando tenemos muchos miedos? Pues sucede lo siguiente. La corteza prefrontal, bueno, lo primero, nos entra la emoción, ¿vale? Una emoción y de repente, uy, no sé qué ha pasado aquí, que he pintado algo, ¿verdad? Aquí ¿se puede pintar? O qué es esto? A ver, ¿veis algo rojo ahí o soy yo? Sí, no, ay, mira, qué arte, es arte. Y no sabía que se podía hacer. Ahora me voy a pasar pintando todo el rato. A mí que me encanta pintar. Bueno, entonces, os voy a dejar aquí, ¿vale? Como veis, la tecnología y lo mío la tecnología no es lo mío, ¿eh? Aunque lo utilizo muchísimo, pero no es lo mío, ¿vale? A mí me gustan más las personas, o sea, el cara a cara, el trabajar con clientes y el mancharse y levantarse las mangas y todo esto, ¿vale? Entonces, en las posiciones perceptivas, tal como decía Walt Disney, ¿no? Esas tres posiciones también las tenemos en la programación neurolingüística y se adaptaron al método Walt Disney, pero os voy a hablar de la técnica pura en programación neurolingüística. La primera posición es mi posición. Ahí soy yo, mis propios filtros, mis propios ojos, mis propios zapatos. Ahí lo estoy viviendo como en mi propia experiencia. Y muchas veces eso me impide ver la experiencia del otro. Aquí los conflictos es como, no, porque Pamela me dijo que no sé qué, no sé cuánto, y entonces, porque yo, lo que siento. Entonces es una primera muy kinestésica, ¿vale? Mucho del trabajo que vamos a hacer es sacar a la persona de esa primera tan kinestésica y poder llevarla a una tercera posición para que vea desde fuera e incluso pueda oír una visual y auditiva, pero la posición es disociada. Vale, ¿qué es lo que sucede? En el momento que yo tengo una kinestesia muy fuerte, por ejemplo, en una fobia o en un miedo, esa sensación tan fuerte manda una señal a mi amígdala de ¡oh, peligro! Y la amígdala se mete ahí por el medio como diciendo ¡supervivencia, peligro! Y comienza ese secuestro amigdalino, en el caso más extremo, y lo que hace el secuestro amigdalino o esa sensación tan fuerte es desconectar la corteza prefrontal que deja de funcionar. Por eso muchas personas vienen y me dicen, es que es ridículo, Ana. Yo durante muchísimos años trabajé fobias extremas, que es una de las cosas que más me ha gustado trabajar, porque
realmente limitan muchísimo la libertad de la persona, ¿no? Son muy limitantes, ¿no? Entonces, cuando alguien trabaja una fobia y de repente ya no tiene miedo a volar, ¿no? Y cuando alguien es totalmente irracional, por ejemplo, y ve un gato, un perro y se pone de los nervios, o sea, y actúa que le puede pegar patadas a cualquier cosa, a cualquier persona que venga y que se le acerque, muchas veces esas personas sienten mucha vergüenza, ¿vale? Y muchas veces las fobias se anidan, ¿vale? Y realmente la persona deja de tener miedo al objeto de la fobia y comienza a tener miedo a la reacción que tiene, a la reacción fóbica, por vergüenza. Sienten culpa, sienten vergüenza y esas son emociones muy bajas a nivel vibracional, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante es sacar a los clientes a tercera posición para que tengan esa conciencia. Vamos a llamar esta tercera posición, vamos a decir que es algo como em, la conciencia en ese péndulo. Mientras más estemos en tercera posición, más activado tenemos el córtex prefrontal, ¿vale? Y más tenemos activados nuestros recursos y más podemos ser capaces, si yo no me asocio con eso, si no me asocio con el cliente que me está contando algo muy fuerte, si no me asocio con mi hijo, no me proyecto, no me asocio, puedo tener más recursos disponibles y puedo tener más claridad. Lo primero que ataca cuando tenemos un secuestro amigdalino o una emoción fuerte es nuestro centro de claridad, ¿vale? Perdéis la claridad completamente, yo la pierdo también, o sea, me incluyo en el pack. Entonces es súper importante, es estratégica y trabajamos muchísimo en PNL esa posición, que va muy en línea con la posición del coaching de mantenerse en ese sitio. Para esa posición, el coaching quizás trabaja más el lenguaje, la forma de hablar con el cliente. Y a mí se me queda un poco más corto. En PNL trabajamos muchísimo el cuerpo, ¿vale? Trabajamos mucho la somática y cuando os asociáis, vuestro cuerpo va a hacer así hacia adelante. ¿Vale? Una posición, Steven Gilligan me enseñó eso, esa posición centrada, él se basaba mucho en el aikido y hicimos liderazgo somático, ¿no? Y esa posición centrada que tienen los karatecas, las luchadoras que van al tatami, tienen una posición absolutamente centrada, no es casualidad, ¿vale? No es casualidad. Si hay un centro, ese es el jara, ¿vale? El jara del aikido. Y es muy importante mantenerlo. Cuando hacéis coaching, Steven Gilligan siempre venía y quería que tuvieses una posición impecable, impecable, porque eso, en el momento que yo hago así, ya he perdido mi centro. Si alguien me está contando, y lo siento, ¿eh? Cuando hice trabajo con él, justo cuando él me comentó eso, me daba cuenta que si alguien me contaba algo muy fuerte, mi cuerpo inconscientemente hacía así y me iba hacia adelante. Y él decía, él me venía y me hacía, me cogía así por el pelo, y me decía, así, ¿sabes? Así que yo entiendo dónde podéis estar, ¿no? Y también hay esa segunda posición que es asociado a la experiencia de otra persona y vemos y oímos y sentimos cómo siente la otra persona. Pensad en qué posición estáis más en vuestra vida, porque muchas veces vivimos tanto metidos en la posición de otra persona que nos olvidamos de nosotros mismos, ¿vale? Y luego nos sale la rabia porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y fijaros que dentro de aquí, ¿qué hay dentro de los límites? Está nuestra identidad. Y es una de las cosas más preciadas que tenemos, ¿no? Nuestra esencia, nuestra identidad. Entonces, si yo voy permitiendo que esos límites se rompan o se vayan haciendo menores o que no tener ese espacio, hay veces que llegas en tu vida a decir, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy? Me he perdido. Me he perdido en esta relación, me he perdido en este trabajo, me he perdido. He permitido tanto que se pierdan esos límites y normalmente parece que tienes rabia contra los demás, pero al final normalmente esa rabia es contra ti, ¿vale? Entonces cuidado con esas posiciones, tanto esa primera en la que no veo la realidad de los demás como esa segunda posición en la que vivo en la realidad de los demás, por y para los demás, ¿no? Y también la tercera es una posición para usar con conciencia, diciendo, ahora quiero ver esto desde fuera, quiero mantenerme aquí. Elegir siempre es un plus, ¿vale? Que no sea una tercera posición porque vivimos disociados, no podemos sentir y vemos las cosas desde fuera, ¿vale? Pero bueno, en este sentido, desde la tercera posición se pueden ver muchas cosas y la PNL está ahí para eso. En esa R de realidad, desde esa tercera posición y desde un entendimiento profundo de los patrones, ¿vale? Estamos para identificar esos patrones y para romperlos. Si algo sabemos hacer bien en PNL es romper patrones, ¿sabes? Reprogramar cosas, cambiarlas, pero a un nivel inconsciente muy fuerte, ¿no? Si alguien me dice una creencia, podemos ver también patrones repetitivos, por ejemplo, el no merecimiento.
Eso lo trabajamos mucho en las líneas del tiempo, la autoestima, el no merecimiento, el no soy lo suficiente, este tipo de cosas, ¿vale? Podemos ver heridas profundas de las personas, podemos ver roles internos, roles externos, soy una salvadora, claro, y todas estas cosas es muy difícil verlas si nos enfocamos en la historia, ¿vale? Nos tenemos que enfocar en otras cosas, tanto en la fisiología, en la entonación, en cosas que se repiten. Necesitamos escuchar ligeramente la historia y darle menos importancia, menos peso a esa historia y mucho más a la forma en la que nos lo cuentan, a la fisiología que se utiliza y a muchas otras cosas. Anclajes, por ejemplo, ¿qué son los anclajes? Automatismos o disparadores que tenemos, por ejemplo, cuando escuchamos a alguien, cuando alguien nos llama por teléfono, cuando escuchamos el despertador, cuando si a mí me han dado una mala noticia tocando en el timbre a altas horas de la madrugada, posiblemente tengo una red neuronal profunda, ¿vale? Que cuando alguien toca, que mi vecina viene y toca por la noche para ver si ha llegado un paquete y yo se lo he recogido, me va a saltar lo más grande, ¿vale? Si no he trabajado a un nivel profundo. En PNL trabajamos deshaciendo esas sinapsis neuronales y convirtiéndolas en otras nuevas, para que cuando eso se dispare no tenga ese efecto, ¿vale? Entonces los miedos, las fobias, los bloqueos, las incongruencias, ¿no? Los saboteadores, los hábitos, podemos identificar muchas cosas, ¿vale? Pero pasando, hay técnicas para todo en la PNL, es increíble, o sea, una de las cosas que me gusta es que además es muy creativa. Y tiene muchísimas aplicaciones con deportistas, en empresas, con cualquier cosa. O sea, tiene aplicaciones muy fuertes en salud, en educación. Y las técnicas, las mismas técnicas, se pueden fusionar, mezclar, trabajarlas en diferentes cosas. O sea, y me gusta mucho ese punto creativo, cuando los alumnos tenéis ese punto creativo de decir, wow, ahora las entiendo, el esqueleto y todo lo demás. Y ahora puedo explorar, jugar. De hecho, John Grinder, yo trabajé muchos años con John Grinder, el creador de la PNL, y John Grinder siempre me decía, Ana, si volviese a llamar la PNL de otro, porque yo le decía que era muy malo poniendo nombres, la programación neurolingüística, digo, John, ¿a quién se le ocurre ese nombre, no? O ciertas técnicas, ¿no? Y me gustaba mucho cachondearme de él, ¿no? Y le decía yo, a ver, pero posiciones perceptivas, yo qué sé, integración de partes internas, reencuadre en N pasos, pero ¿qué son estas técnicas? La reimpronta, que es la línea del tiempo, ¿no? Y decía él que si le llamase de otra forma diferente a la PNL, que le llamaría ensayo y error, trial and error, porque se trata de experimentar todo el rato, es muy dinámica y muy de experimentar. Entonces, vale, no va a haber cambio profundo como no sepamos a qué nivel enfocar nuestro trabajo, ¿vale? Esta es la pirámide de niveles neurológicos, ¿vale? Y no solamente os la muestro para vuestro coaching o vuestra PNL, sino para la vida, ¿no? No es lo mismo decirle a un niño, no te portas bien, tu comportamiento no es adecuado, estamos a un nivel de comportamientos, ¿verdad? Tener en cuenta que ese es el hacer, ¿vale? El hacer. Imaginaros que si fuese un iceberg, que a veces lo vais a ver como un iceberg, pero es una pirámide originariamente, la punta estaría metida en el agua y el ambiente y comportamiento estaría por fuera del agua, estaría invertido, ¿vale? Entonces, por fuera del agua, como algo superficial, tenemos el ambiente, lo que es el contexto, o el comportamiento. No es lo mismo decirle a un niño o no niña, no te has comportado bien, ¿vale? Que decirle no te has comportado bien en clase de matemáticas, que es contextual. Os fijáis, no es siempre, no es general, es contextual, que decirle eres malo, como nos decían antiguamente, eres malo, ¿sabes? No puedes estar con nadie más. ¿Vale? No eres capaz de portarte bien, son capacidades, ¿vale? No creo que te vayas a portar bien, o sea, no confío en ti, creencias o lo que sea, ¿no? En esta casa nos portamos bien, en esta casa somos educados, esos valores o lo que sea, pero imaginaros el impacto de decirle a un niño eres malo en vez de te has comportado inadecuadamente en clase de matemáticas. Cuidado con eso porque también en vuestro trabajo no es lo mismo preguntarle a alguien, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué te gustaría hacer? O decirle, ¿quién quieres ser? ¿Vale? A partir de ahora, que vas a dejar ese trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres hacer ahora que mañana por fin vas a firmar tu resignación, ¿no? ¿Qué quieres hacer? O decirle, ¿quién quieres ser? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es esa semilla que vas a sembrar, el legado que quieres dejar en el mundo? Si fuese tu último día en la tierra, tu último suspiro,
¿qué verías? ¿Qué legado habrías dejado en la Tierra, ¿no? Entonces, cada nivel va a un sitio más profundo. Las creencias son importantísimas. Necesitamos saber cómo cambiar creencias, ¿vale? La PNL también tiene varias formas de cambiar creencias mediante anclajes, mediante submodalidades, mediante incluso una línea del tiempo para cambiar una creencia, porque hay creencias que están metidas en el sistema de una forma, que están pegadas ahí, como la de no merecimiento es una de las peores. No me lo merezco, no merezco ser feliz, no merezco ser lo que sea, X. No merecer, tan fuerte cuando yo escucho a las personas decir eso es brutal, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo cambiar creencias, ¿no? Pero ese para qué, estamos yendo estamos yendo al ser de la persona y muchas veces lo que nos sucede es que trabajamos el hacer de la persona, ¿vale? Trabajamos muy a nivel de hacer y además, cuidado, como coaches vamos desde la mente, como si fuésemos una olla express, haciendo un checklist, la G, la R, la O, la W, pregunta tras pregunta, casi sin escuchar y un estilo de escucha en el que yo me acuerdo que antiguamente se decía más el nivel de escucha 1 es cuando escucho mis prejuicios, cuando me escucho a mí, y adivinad qué, si me escucho a mí, aquí no estoy escuchando al que tengo enfrente, ¿no? Si mi ruido mental es muy fuerte, no voy a escuchar al de enfrente. Hay un nivel de escucha 2 donde yo escucho y escucho lo que dice, lo que no dice, el nivel verbal, no verbal, pero hay un nivel que es el nivel 3. Y creedme que todos lo tenemos y en la PNL trabajamos mucho y yo soy coach sistémica y trabajo mucho con él. Si yo voy a una empresa, por ejemplo, o si estoy aquí, es importantísimo que yo sepa escuchar a un nivel 3 y para eso necesitamos soltar mucho. Este nivel me lo enseñó Stephen Gilligan, el psiquiatra, y él lo llama una escucha cuántica. Él hace muchísima física cuántica y demás. Es mucho más simple que eso. ¿Verdad que habéis estado con una persona, que habéis tomado algo con una persona y podéis sentir, o con un compañero de trabajo, lo que sea, y podéis sentir que el ambiente se corta con un cuchillo? O quien sea, y habéis estado con otra persona y parece que hay chispitas y arcoíris y lo que sea, no necesariamente porque estáis enamorados, pero una amiga, un amigo que es como chispitas y demás, podéis sentir la densidad, la ligereza, la curiosidad, ¿sabéis? Podéis sentir el aburrimiento, la pesadez del ambiente y todo lo demás. Se puede sentir, ¿vale? Entonces, es importantísimo para mí es importantísimo hacer coaching desde el ser, ¿vale? ¿A qué me refiero? En un camino donde hay un recorrido y empezamos, ¿desde dónde empezamos? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Hacia dónde o cómo? ¿Cuál creéis que es más importante? Vamos a decir negociable o no negociable, altamente innegociable o lo que sea, que os veo por ahí escribir. Elena dice, ¿cuánto me resuena este tema? Os estoy viendo por ahí, a ver. Oye, ha quedado bien el garabato. Soy como una niña pequeña, yo creo que es como mi abuela. Además, paso las cosas antes de que toquen y todo eso. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, voy a ser muy controvertida con el mundo del coaching ahora mismo, ¿vale? El hacia dónde, a lo mejor yo ahora mismo tengo un objetivo y mañana cambia, o las cosas cambian en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que es negociable. Vale que hay que esmartizarlo y todo y tenerlo como guía. Por supuesto, o sea, he trabajado mucho en barcos en expediciones y no marcas bien las coordenadas donde vas y son precisas, acabas en otro continente. Y una marea, un vientito, que no lo corrijas, y de repente empiezas a abrir ruta y rumbo y acabas en otro continente, de verdad. Pero, viniendo al caso, ese hacia dónde puede cambiar. Yo puedo decir, voy a viajar hacia África o Cabo Verde o lo que sea y de repente cambiar y decir, me quiero ir al Caribe, ¿vale? Puede cambiar, es negociable, ¿vale? El cómo se puede hacer de infinitas maneras. O sea, de infinitas maneras. Y en eso la PNL se lleva la palma de creatividad y decir, ¡buah! Se le han desplegado dos partes. Estoy en una línea del tiempo
no merecimiento, y de repente se le han desplegado una parte, un patrón de exigencia fortísimo, ¿sabes? Y por otra parte tiene su parte creativa, su niña sana de que soñaba, su soñadora. Dices, ¡buah! Le voy a hacer aquí una integración de partes donde voy a ver las dos y hacer que dialoguen, que encuentren la paz y que trabajen las dos en el mismo sentido. O te aparece de repente un padre castigador que le decía, y le haces una posición para ese padre para entender la razón, la intención por la cual, qué recursos le faltaban para hacer eso, ¿no? Y demás. Y en todo esto se puede hacer en una línea del tiempo, ¿no? Entonces el cómo puede ser infinito. Lo que nunca, nunca, never, ever, in a million times, en un gazillion de años ni nada es negociable es el desde dónde. Y en esto se basa la nueva PNL desde del código nuevo. Desde que John Grinder empezó a estudiar el estado y se empezó a estudiar la fisiología y la PNL se hizo muchísimo más somática, que la PNL mental ya se ha quedado atrás. De hecho, todas estas cosas las hizo John para corregir esa tendencia mental que tenía la PNL al principio. Nunca es negociable el desde dónde. ¿Desde dónde vais a hacer vuestra sesión de coaching? ¿Desde dónde le habláis a vuestros hijos? ¿Desde dónde os habláis a vosotros mismos? ¿Vale? ¿Desde dónde estoy haciendo yo esto? ¿Desde mi saboteadora? ¿Desde mi niña indefensa y que piensa que no tiene recursos y que se tambalea? ¿O desde mi diosa interna? ¿O desde mi exploradora de almas? ¿O desde... Y parece una chorrada, ¿eh? Pero trabajando con la selección española de karate, con ese desde dónde, ¿vale? ¿Desde dónde quieres ir al combate? Cuando iban disparados porque les tocaba el mayor combate de sus vidas, ¿no? Y de repente uno decía, pues ¿sabes qué? Digo, ¿y quién es tu ídolo en el karate? ¿O qué animal? ¿O desde un león, desde mi ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Ismailov, un luchador impresionante. ¿Y cómo respira? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Y su cuerpo hacía ¡fua! Y cambiaba, ¿no? Y todas estas metodologías, cuando va desde ahí, tener en cuenta, como dice John Grinder, que el estado es el precursor del comportamiento, ¿vale? Si yo voy hecha una porquería a hacer algo, normalmente lo que viene después ya lo sabéis, ¿vale? Pero tener ese momento para desafiar esa inconsciencia y decir, yo quiero elegir desde dónde voy a hacerlo, ¿no? Mi actitud, desde dónde voy a vivir esto, quién quiero ser en esta conferencia, ¿no? Y quiero ser natural, quiero ser una niña, quiero reírme de que he hecho garabatos, de que el PowerPoint se me va para adelante y para atrás, quiero conectar con las personas. Poco nos paramos a decidir, ¿vale? ¿Dónde, con quién? Tenéis aquí todas estas preguntas de la pirámide de niveles neurológicos, ¿no? En qué creo, con qué valor está alineado, pero ir a sitios más profundos. ¿Quién soy? ¿Qué dice esto de mí, de mi identidad? ¿No? ¿Qué parte de mi ser no está alimentada y quiero alimentarla? Esta parte soñadora mía, esta parte creativa, ¿qué necesita para que la alimente, ¿no? ¿Y para quién más? ¿Para quién más es esto? Porque os digo una cosa, ¿vale? Cuando se queda solo en vosotros o en vosotras, me atrevería a decir que el universo mm, os puede dar cositas, pero cuando es un propósito elevado y es para un bien mayor, ¿vale? Las cosas se van alineando, porque se puede sentir las personas que hacen algo para un propósito, para un bien mayor, ¿no? Que a veces implica a lo mejor más restricciones para mí, para personales, pero para un bien mayor, ¿para quién más? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo quiero caminar en el mundo? ¿Qué huella quiero dejar? Y cuando yo tengo una persona delante, y esto lo sabéis los que me habéis visto trabajar en PNL, Steven Gilligan me enseñó a trabajar con el amor más profundo. Él trabajaba con casos muy difíciles y había personas que decían, yo a este no le voy a contar nada, ni de coña, que se abren todos con él y se ponen a llorar. Y me acuerdo todavía de ese chico salir al escenario y yo ver a Steven Gilligan, 60 y pico años, irlandés con ojos azules, así, con una camiseta de Budas desgastada, escuchando los Beach Boys, o sea, el mayor psiquiatra del mundo, o sea, el más reconocido ahora mismo, ponerse delante de esa persona y no ponerse su ego, sino su mirada limpia, su mirada de niño, mirar con una cara y decirle de corazón, bienvenido, pero al ser de la persona. Y de repente el chico hacer ¡pa! Y abrirse en canal. Entonces, es vuestra presencia ahí, ¿vale? Vuestra escucha completa, esa presencia casi a nivel celular, a un nivel espiritual, de algo
algo que es difícil de explicar. Vuestros ojos, cómo brillen, cómo habláis, cómo miráis a esa persona, la que va a permitir a esa persona que entre en otros sitios, ¿vale? Aquí tenéis la misma pirámide. En este momento de la vida y del mundo, me parece que es imprescindible tratar lo sistémico. Todo está tan interconectado que es imprescindible ir más a esa visión más espiritual, transmisión, ¿no? De familia, comunidad, planeta, universo, y pensar para quién más, ¿no? Y, y trabajarlo. Entonces, en la PNL es curioso cómo de algo, cuando alguien viene, por ejemplo, con una fobia, ¿vale? Podemos ir a lo más profundo, no solamente nos quedamos en la historia, ese sería ahí lo normal, vamos a lo más profundo, a las grabaciones somáticas que tiene, a trabajar con esos patrones, trabajar con esa experiencia, con la codificación, con los anclajes, redes neuronales y demás. Cambiamos a un nivel muy, muy profundo, porque el 90 y pico de los programas son automáticos y se han creado antes de los 7 años, ¿vale? Vamos a lo más profundo, volvemos, tomamos conciencia a través del coaching, de todas estas preguntas y demás, pero nos vamos arriba. Al menos en mi caso, en la PNL que yo enseño, nos vamos arriba, a saber esta libertad para qué la quiero usar, ¿vale? A saber esta libertad quién hace que sea, cómo está alineada conmigo, quién soy cuando tengo esta libertad y hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo y demás? Es importantísimo esto. Entonces, ahí tenéis, una de las preguntas más importantes es el desde dónde y otra es el para qué, para quién más. Así nos guiamos en la PNL, por ese para qué, por esa intención. Se dice que todo comportamiento tiene una intención positiva y como no lo sepamos y trabajemos a ese nivel, fijaros una cosa, si alguien fuma y viene a dejar de fumar, podemos dar 1.000.000 de vueltas alrededor de ese tema de dejar de fumar. Lo más importante es saber para qué, cuál beneficio le da, que se lo está dando seguro eso, ¿no? Yo me acuerdo de un chico en Singapur que fumaba em, y descubrió que fumaba porque era el único momento del día en el que respiraba. ¿Os lo podéis creer? Y yo decía, ¿sabes? Era alucinante, pero dentro de mí, claro, que no puedo poner cara de póker todo, ¿no? Y entonces tuvimos que encontrar otra forma para sustituir ese comportamiento, porque si no tienes claro el para qué y lo satisfaces, lo que va a hacer el inconsciente es encontrar otro comportamiento, quizá incluso más dañino, ¿vale? Que sustituya el fumar, ¿vale? Y así es como a lo mejor trabajaba la PNL mal hecha al principio, ¿vale? Ahora lo que hacemos es trabajar con esa intención y trabajar a un nivel somático, las grabaciones y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, que nunca se os olvide, ¿vale? Que hay un equilibrio entre el ser y el hacer, ¿vale? El tenerlo puesto ahí como las hojitas esas que se caen, ¿no? En otoño y de todo, el tener no os define, ¿vale? No os define para nada, pero sí que es importante el hacer, pero desde un sitio lleno, desde un sitio em, repleto de vosotros, repleto de vosotros, ¿vale? Una de las cosas que me dice mucha gente es cómo llevas desde el año 2003 en PNL, ¿verdad, Pamela? Y dice, tienes una energía y tienes ¿sabes? Una pasión y hay un secreto que es imprevisible. Es imprevisible. Y John Grinder siempre me decía que una de las cosas que tenemos que ser en la vida es imprevisibles, porque si no, los hijos ya saben lo que viene y nos llevan la ventaja. Los novios, las novias, nos volvemos tan previsibles que el otro ya sabe lo que hay, ¿no? Y la PNL me ofrece eso a nivel de trabajo, el poder ser imprevisible, el poder experimentar, y es bellísimo. Entonces, ¿cómo cabe en el coaching en la PNL? Yo diría que la PNL se porta peor, peor. Peor porque es como más cañera en ese sentido y experimental y todo lo demás, pero el coaching es una forma bellísima y os enseña unas competencias bellísimas de estar en el mundo, de saber cómo preguntar, de saber cómo llevar un proceso, de saber cómo elevar ese péndulo y crear consciencia, ¿ok? Y ahí no se queda, ¿vale? No se queda ahí. A veces podemos saber que fumar es malo, podemos saber que fumamos porque me relaja o calma mi ansiedad. ¿Y ahora qué? Ahí es donde entra la PNL a trabajar en esa realidad, ¿no? ¿Ahora qué? Y ahí es donde la PNL se remanga las mangas y dice, ven para acá, sabes que vamos a hacer esta técnica o esta otra cosa, ¿vale? Bueno, ahora os dejo un momento para preguntas y ya vamos a terminar porque no sabía cuánto duraba la conferencia, pero creo que ya podemos ir cerrando dentro de poquito, pero sí que quiero daros la oportunidad esa de preguntar algunas cosas. A ver, que Elena ha estado ahí a tope, Isabel, Miguel, o sea, a los que veo y los otros, supongo que también.
No porque no los vea estarán diferentes, ¿no? A ver, alguien que quiera decir algo, que quiera preguntar algo. A ver. Bueno, Pamela, pregunta tú si quieres. Ah, qué bonito, muchas gracias. Dicen por aquí. A que Yo llegue el estaba... tema 7. Ahora a lo mejor no te lo doy yo, que ahora he estado diciendo, pero a lo mejor te lo da otra persona, No, ¿eh? no, no. Ajá, ya lo pasé el tema 7. No, Es es que que estoy... es que alguien dijo que ganas que llegue el tema 7 y digo yo, espérate que a lo mejor no te lo doy yo, ¿sabes? Ah, sí, 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 Sí. sí, porque ya, yo como estoy online, yo creo que tú lo das presencial, ¿no? Lo doy presencial y a veces lo he dado online. Ah, ok, Qué ok. gracia, ¿no? Pero mira, es súper gracioso porque a veces entro y se me quedan mirando así y me dicen, una vez en la cafetería pidiendo un café y me dice, una chica, estaba hablando con otra, espérate que te tengo que dejar que es Ana Pola. Y me viene, esta vez me voló la cabeza, ¿no? Y me trae un libro y me dice, un libro de Anne Igartiburu, que he hecho cursos con Anne, ¿no? Igartiburu, y todo eso, ella fue mi alumna, ¿no? Y tal. Y me dice, ¿me puedes firmar el libro de Anne? Y yo, ¿perdona? Digo, pero si yo no soy Anne. Y me dice, ya, pero como ella no la veo, pues me vale contigo porque es que ya sé que vosotras trabajáis mucho y tal. Y yo tengo que llamarle a Anne llamarla y decirle, Anne, que me están pidiendo que firme tu libro, esto se puede tratar de fraude de identidad o lo que sea. Y dice, qué rayo ni qué nada, que es mejor que para firmar que tú. Así que yo le puse ahí 4 cosas y la tía estaba impresionada viéndome y yo decía, ¿qué habrá escuchado? Bueno, había escuchado de todo, pero claro, muchas veces me miran con miedo, ¿no? Como diciendo, viene fuerte, la que va a ser. Pero soy la persona más amorosa del mundo, no me tengáis miedo. Si me veis en el tema 7 de verdad, soy muy cañera y voy a revolucionar vuestro mundo. Voy a revolucionarlo porque me encanta que revolucionéis el mío también, porque es mi carácter, pero desde todo ese amor que me han enseñado mis maestros y sobre todo Steven Gilligan, al quien le debo muchísimo, ¿no? Y desde todas las vivencias, que se trata también de, igual que la PNL identifica esa incongruencia fuera, se trata también de ser más congruentes nosotros, ¿vale? Yo enseño lo que he vivido, me he atrevido muchas veces, he saltado muchas veces al vacío, he luchado contra muchos miedos, he pasado 20 años en el extranjero de un sitio para otro, ONGs, expediciones de barcos, de todo, Ujú. me he retado una y otra vez, he vivido muchos traumas y cosas, como todos, y el tema es ser honesto, ser humilde, eso creo que es muy importante, ¿vale? Para ponerse delante de vuestros alumnos o delante de vuestros clientes, ser humildes, ser honestos y trabajar con el máximo amor, ¿vale? El máximo respeto y por un bien común, por un bien mayor. Tiene que haber algo más grande que nosotros. Con perdón os lo digo, pero tiene que haber algo más grande que nosotros. O sea, trabajar por eso global, ¿no? ¿Verdad, Pamela? ¿Verdad, Cristina? ¿Tú me conocéis? Cristina, ¿cómo estás? Ya se te ve mejor cara. Cristina nunca se había permitido la rabia hasta este fin de semana y le salió lo más grande. Lo más grande, ¿verdad, Cristina? Bueno, nada, el que se tenga que ir, que ya que... Cristina, ¿cómo estás ahora? Mucho mejor, procesando aún. Sí, sí, lo que es mucho para procesar. Has sacado todo lo que no había sacado una vida entera. Entonces, sí, pero aquí estamos, ya sabes que te acompañamos. Sí. Mira, Pamela es mentora también y compañera y ha estado en muchos practitioners, así que ahí la tienes. Pamela, Sí, Pamela, te convertiste en una niña. Ella no le dejaba sí, a la niña, a su niña, no la dejaba. salir, Estaba muy, muy triste porque no la dejaba salir a bailar bajo la lluvia, ¿verdad? ya, ajá, y salió la niña a bailar bajo la lluvia. Y ¿Y después quién- salieron muchas niñas más. Muchas niñas más. ¿Y quién bailó contigo cuando te viniste de Nueva York? Estaba en Nueva York, a España. Yo me puse a bailar con ella debajo de la lluvia como dos locas, Justo ¿verdad? nos llovió, ¿no? Llovió cuando fuimos al retiro, ¿te acuerdas? Y Sí, ahí nos sí, sí, pusimos a bailar. bailamos juntas. Ajá. No os olvidéis que esa pregunta de Beatriz, también encantada de verte, ¿no? Y a todos, no os olvidéis de preguntaros qué parte de mí he dejado de alimentar, qué es una parte básica de mi identidad y qué puedo hacer para alimentarla. No os olvidéis de esas partes, porque las partes que no se escuchan, lo decimos en democracia profunda, cuando se trabaja con estados, con países y demás, cualquier minoría que no se escucha va a boicotear el sistema o lo va a enfermar, ¿vale? Escuchar todas las partes de vuestro ser, ¿vale? Porque todas tienen el derecho y después actuar en consecuencia, pero no os olvidéis de alimentar a esas partes de vuestro ser que han sido imprescindibles para vuestra esencia, para vuestra identidad, ¿vale? Así que a por vuestros niños y niñas. Un beso enorme. Perdonadme por el PowerPoint, por pintarlo, ya me conocen en EFIC, o sea y en ICF y en todas partes, o sea que ya saben las que lío, pero bueno, me alegro mucho de estar aquí, os mando un abrazo enorme
y ojalá que podáis hacer ese coaching sintiendo mucho amor y desde la pasión y transfiriéndolo, ¿vale? Muchas gracias desde vuestro ser. Un besito. Bueno, Elena, nos vemos pronto A ti, también. Ana. Y Beatriz, Bye y bye. Pamela, Miguel. Adiós. Venga, chao. Adiós, adiós.